Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de este su canal, Einer Chavarría. El día de hoy vamos a instalar Windows 11 22H2 Spanish x64, ¿ok? Pesa 5.18 GB. La descargué de la página oficial de Windows, así que ustedes pueden ir y descargarse la imagen de allí. Y vamos a necesitar Rufus 3.16, que yo en la descripción les voy a estar dejando el enlace para que así se lo descarguen. Es la única versión que podemos descargar para instalar en una computadora que no tenga security de TPM, seguridad TPM, y que no tenga la 8 memoria RAM, que tiene 4. Esta que yo tengo tiene 4 de RAM y no tiene la seguridad TPM. Así que bien, no quiero que la imagen ISO de Windows oficial me bloquee la instalación, así que Rufus ahora permite instalar sin seguridad TPM y que no requiere la 8 GB de memoria RAM. Aquí tengo la versión de Rufus 3.16 y aquí pueden ver la 3.20. Esta versión 3.20 no funciona para la seguridad. Ahora les muestro que no funciona, solo la 3.16 que yo se los estaré dejando en la descripción, así ustedes la pueden descargar. Lo primero que tienen que hacer es ejecutar, o lo primero tienen que tener una USB conectada, ¿okay? Yo tengo esta y le he instalado Windows Mini OS, pero la formateé. Ok, ustedes le dan en formatear y la formatean, ok, le dan en iniciar y listo. Y una vez formateada ya está lista para instalar el sistema operativo en ella. Tiene que ser de 8 GB en adelante para poder instalarlo, ok. Bien, dicho esto, ahora sí empezamos. Vamos a ejecutar Rufus 3.20 para que vean que no me funciona. Clic derecho, ejecutar como administrador y listo. Como pueden ver, acá está Rufus 3.20 1929. Vamos a seleccionar la imagen ISO. Yo la tengo acá en el escritorio. Esta de acá, doy clic y abrir. Como pueden ver, aquí ya está la imagen ISO. Aquí me dice opciones de imagen. Aquí me da dos opciones: instalación de Windows estándar, que es con seguridad TPM y 8 GB de RAM, y Windows To Go. Ok, esas son dos opciones que me da, pero a mí no me interesa ninguna de las dos porque no me serviría en esta laptop. Bien, cerramos. Y ahora vamos a probar con Rufus 3.16. Vamos clic derecho, ejecutar como administrador, el mismo proceso, seleccionamos la imagen ISO. Bien, si tienen más de una USB, aquí seleccionan la que ustedes necesitan instalar. Esta es una de 32 GB. Bien, yo lo dejo así, doy seleccionar imagen ISO, Windows y abrir. Como pueden ver, acá opciones de imagen, ahora sí me deja instalar, ok. La versión estándar de Windows 11 con TPM 2.0, Security Boot y 8 de RAM es la instalación estándar. Y Windows extendido, que es esta de acá abajo, que es instalación no TPM, no Security Boot y 8 GB de RAM. O sea, no requiere la 8 GB de RAM, ni el Security Boot, ni el TPM, ¿ok? Y lo que me salía en el otro, que es Windows To Go. Bien, vamos a instalar esta Windows extendido, donde dice no TPM, no Security Boot y 8 GB de RAM. Damos clic ahí. Aquí en particiones yo voy a seleccionar MBR porque yo tengo con MBR el arranque. Ustedes, según se lo tienen GPT o MBR, ahí se lo instalan así. Bien, a mí me funciona MBR. Y bueno, ya que ya seleccioné Windows extendido, que es esta de acá, y le damos a empezar. ¿Okay? Acá dice que se van a borrar todos los datos de la memoria USB. Damos a aceptar y listo. Ahí está empezando a copiar, creando el sistema de archivo, dice. Y una vez se termine este proceso, seguimos con la instalación. Acuérdense que yo les estaré dejando en la descripción el enlace de Rufus 3.16 para que así se lo descarguen, o si no se van al navegador y ahí escriben Rufus 3.16 y ahí les va a aparecer. Descargan esa versión, sí, Rufus 3.16. Si descargan 3.20 no les va a servir y una anterior tampoco, tiene que ser ese. Estaba viendo en internet que este Windows 11 22H trae muchas mejoras
y el nuevo administrador de tareas es genial, así que vamos a probar eso y otras más opciones que dicen que mejoró. Vamos a ver, esperemos a que se instale y así nos damos cuenta cómo nos corre en esta laptop de 4 GB de RAM, un procesador Core i3. A ver cómo nos va ahí. Como pueden ver, ya terminó el proceso, ya se instaló, bueno, ya se preparó la USB para empezar a instalar el sistema operativo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cerrar y vamos a ir a verificar que esté instalado. Vamos a ir aquí y aquí está, como pueden ver, el sistema operativo. Bien, ahora voy a apagar el PC, voy a grabar con el teléfono para grabar la instalación, ¿ok? Y vamos a esperar a que empiece a instalar el sistema operativo, ¿ok? Para entrar a la BIOS en esta laptop es con un pinchito acá en esta acción de acá, como por aquí. Déjenme enfocar. Aquí tiene un huequito donde se inserta el pin para que ella agarre la BIOS. Como pueden ver, ya entré aquí. Aquí uno puede entrar a la BIOS y al menú de arranque, que es boot menú. Así de fácil, podemos mover con las teclas del teclado ahí. En algunas es cuando ustedes apagan, dan el botón de encender y presionan F2. Para entrar al menú de arranque en la HP es F9, para entrar a la BIOS es F10 en la HP. Bueno, depende de las laptops que tengan o las PCs. Y si no saben cuál tecla es, se van al navegador y escriben la marca de su laptop o su PC y ahí les va a aparecer la opción de entrar a la BIOS. Bien, yo aquí le voy a dar en boot menú, doy un enter ahí y aquí voy a elegir la USB. Ahí aparece que es una SanDisk abajo. Aquí doy un enter y esperamos a que empiece el sistema. Doy un enter también para que arranque y no entre el sistema operativo que tengo. Bien, ahora esperamos. Aquí vamos a elegir el español. Bueno, como está, español internacional, español España y español. Yo lo dejo así y le doy siguiente. Aquí le vamos a dar en instalar ahora, lo mismo que cualquier Windows. Aquí está el acuerdo de licencia, ok, los términos de licencia. Damos a aceptar y le damos en siguiente. Acá vamos a personalizar la instalación. Si ustedes quieren actualizar la que tiene, le dan aquí, y si no, le dan en avanzado, acá personalizar la instalación, damos clic ahí y aquí yo puedo elegir la versión que necesito instalar. Bien, una vez aquí yo lo voy a instalar acá donde dice partición 10. Aquí dice que no me puede instalar porque debe tener 52 GB o menos, o más, perdón, o más. Entonces bien, Windows 7 si deja en Windows 10, yo lo voy a instalar acá donde dice Windows 10 porque acá tengo Windows 11 mini OS. Bien, lo que voy a hacer es formatear esta partición para instalarlo limpio, ok. Vamos a darle formatear, vamos a aceptar, vamos a esperar a que se formatee esa partición. Una vez formateado, ya aquí tenemos 99.9 GB disponibles. Vamos a dar en siguiente para que se empiece a instalar Windows 11 22H2. Ahora vamos a esperar a que la instalación termine. Bien, una vez se apague la pantalla, ya podemos desconectar el USB y empezar a seguir con la instalación. Se apaga la pantalla, yo voy a desconectar el USB. Ya lo desconecté y ahora va a seguir la instalación. Vamos a esperar.
Aquí es lo típico, lo que Microsoft siempre nos pregunta. Aquí vamos a elegir el país o región. Yo lo voy a hacer aquí en España. Okay. Vamos a dar a aceptar. El teclado lo voy a dejar en español, aceptar. Voy a omitir esto. Acá tenemos que conectarnos a una red. Pueden ver, aquí tenemos que sí o sí conectarnos para poder seguir con la configuración. Ok, ya aquí voy a conectarme a mi internet. Voy a conectar acá y voy a escribir la contraseña. Ok, una vez hecho esto, vamos a dar en siguiente. Aquí está comprobando algunas actualizaciones. Tenemos que esperar. Esto suele demorar bastante en veces según el internet que tengamos. Entonces vamos a esperar y tener paciencia. Después de las actualizaciones no duró mucho, que unos 5 minutos, y ahora me dice que asigne un nombre al dispositivo. Una vez agregado el nombre, vamos a dar en siguiente. Aquí nos dice que tenemos que iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar sesión, porque si no él no nos deja seguir con la instalación. Entonces vamos a iniciar sesión en una cuenta de Microsoft. Acá vamos a escribir el correo, luego escribimos la contraseña, damos en iniciar sesión y ahora nos dice que esperen. Entonces tenemos que esperar. Aquí dice que realiza una copia de seguridad de archivos con OneDrive. Ok, dice a mí no me gustaría que me haga la copia en OneDrive, entonces lo que voy a hacer es que solo guardar archivos en este equipo. Un clic ahí. Si quieren guardar una copia en Google Drive, entonces, o en OneDrive, tienen que dar en siguiente y seguro para guardar las copias, lo que ustedes quieran guardar. Pero bien, yo no quiero guardarlo en OneDrive, entonces lo dejo ahí, que solo guardar archivos en el equipo. Listo, como pueden ver, ya está Windows instalado. Voy a cerrar este menú. Ahora se ve como muy grande así todo, entonces vamos a quitar eso. Vamos aquí en personalizar y aquí vamos a la calidad. Ok. Damos clic derecho y vamos a dar donde configuración de pantalla, ahí en configuración de pantalla, y aquí vamos a cambiar la resolución. Vamos a 1326 x 768 de allí y conservar cambios para que ya se mejore un poco la vista. Ok, sigo grabando desde la pantalla de Windows. Pues bien amigos, ya estamos acá en pantalla en Windows 11 22H2. Vamos a ir a propiedades del sistema para verificarlo.
Como pueden ver, acá estoy en inicio. Miren, acá nos da inicio y aquí dice que los favoritos y los recientes. Hay personas que esto no les gusta, entonces lo que tienen que hacer es desactivarlo. Bien, se van a ir acá a los 3 puntos, están hablando de opciones y como pueden ver acá están marcadas 3 opciones. Aquí mostrar archivos usados recientemente, desmarcamos. Acá en carpetas usadas frecuentemente, desmarcamos. Y mostrar archivos de office.com, lo desmarcamos. A los que les gustan lo dejan y los que no pues lo desmarcan. Vamos a borrar por si hemos abrido algo. Y bien, acá donde dice inicio es donde abramos el explorador de archivos. Se va a ir a inicio. A mí me gustan este equipo, pues le doy ahí y le vamos a dar a aplicar y aceptar. Una vez cerremos el explorador de archivos y lo abramos, como pueden ver se nos ha quitado lo de acá y abren este equipo. Bien, eso era para quitar esas opciones. Como pueden ver, las esquinas todavía las tengo así cuadraditas porque no he actualizado los drivers de pantalla ni nada en este Windows, así que apenas termine de hacer esto voy a actualizar. Y vamos a ir a propiedades del sistema, dije, así que damos clic derecho y vamos a dar en más opciones y vamos a dar en propiedades. Acá en propiedades, como pueden ver, acá tenemos la memoria RAM instalada 4 GB, el Core i3 de 2.0 GHz, ok. Bien, acá el tipo de sistema operativo 64 bits y acá en especificaciones de Windows, como tenemos Windows 11 Home versión 22H2 instalado hoy el 3 del 10 del 2022, versión de sistema operativo 22.62.1.525, ok. Este es Windows 11 22H2. Ahora vamos a ir al administrador de tareas a ver si cambió algo ahí. Vamos acá administrador de tareas, en el buscador escribimos administrador de tareas y buscamos. Como pueden ver, si ha cambiado bastante experiencia tiene el administrador de tareas. Tenemos opciones acá cuando antes solo aparecían acá. Ok, aquí. Ahora lo que nos aparecía acá arriba ahora nos aparece hacia abajo. Acá el CPU, lo que estoy consumiendo es CPU un 31, 42, 34% y ahí va el CPU. Acá en memoria estoy consumiendo 2.3 de 3.9, que hay un 59% de memoria, si consume bastantes recursos. El disco 0% y un wifi ahí está consumiendo. Este es el consumo. Acá en historial de aplicaciones, todas las aplicaciones, el tiempo, la red y las notificaciones, ok. Aplicaciones de arranque, usuario, servicios, ok. Y vamos a inicio. Este es el inicio. Aquí si queremos detener una aplicación damos ahí. Entonces para finalizar un programa de estos, bien, le damos acá un clic y le damos en finalizar tarea. Tenemos el modo eficiencia, que el modo eficiencia sirve solo para los programas que están instalados, que nosotros instalamos, no los programas que trae por defecto el sistema. Le damos en Camtasia Studio, este que estoy grabando, damos ahí, como pueden ver el modo eficiencia se activa. El modo eficiencia limitará los recursos usados por el proceso, eso es el modo eficiencia. Bien, se le puede activar si ustedes quieren y si no lo dejan así. Bien, este es el administrador de tareas nuevo que tenemos ahora, así que es bastante. Aquí podemos agrupar por tipo, expandir todo y contraer todo, ¿okay? Bien, este es el proceso del administrador de tareas. Otra acción nueva que vino en Windows es hacer grupos de programas en el menú inicio. Como pueden ver acá en esta opción antes no nos dejaba hacer grupos, ahora sí nos deja hacer grupos, por ejemplo calendario con correo. Ya podemos hacer un grupo acá, podemos agregar Microsoft al grupo y como ver ahí se va creando un grupo. Aquí podemos editar en nombre, que vamos a escribir programas. Okay. Y listo, tenemos un grupo de programas, podemos agregar Microsoft Edge ahí también y él se va ordenando conforme vamos agregando los grupos. Esto lo habían quitado en Windows 10, se podía tener en el menú inicio,
y ahora lo han quitado, lo habían quitado en Windows 11 en la versión anterior, ahora ya lo tienen agregado nuevamente por grupos. ¿Okay? Igual, si quieren ir sacando, lo van sacando de ahí los programas que quieran, lo pueden mover también a donde ustedes lo quieran dejar. Así que está interesante esto, me gusta mucho. Otra opción que la habían quitado pero que ahora la han agregado a Windows 11 es que en la versión anterior no nos dejaba ver algunas carpetas, o sea, sí podíamos ver las carpetas pero no podíamos ver en la miniatura el contenido que había en esa carpeta. Ahora lo solucionaron y ahora podemos ver. Vamos a ir aquí y vamos a ir en descargas. Yo aquí tengo unas imágenes, tienen que estar en formato un poquito más grande para que se pueda ver. Voy aquí y como pueden ver se ve parte del contenido que está dentro de esas carpetas. Vamos a crear una carpeta en el escritorio y vamos a enviar una imagen por allá. Cualquier imagen de esta puede ser. Vamos a enviar esta al escritorio, copiar en la carpeta. Listo, una vez se haya copiado vamos a actualizar y como pueden ver ya te deja ver el contenido que dejamos en la carpeta. Es súper interesante porque así ustedes no tienen que abrir la carpeta para ver qué contenido es lo que tienen guardado ahí. Bien, esa opción ya está disponible en esta versión de Windows 22 H2. Voy a borrar esta carpeta. Bien, como podemos ver ha cambiado bastante el sistema operativo en sí. Voy a vaciar la papelera de reciclaje. Bien, yo tengo que actualizarlo para ver que se mejoren lo de las ventanas redondeadas, porque cuando abro el explorador o cualquier programa me sale así cuadrado, solo el menú inicio que sale redondeado. Pero bien, hay que actualizar los drivers o las actualizaciones que hay que descargar para que así nos funcione estas esquinas redondeadas. Cerramos y si quieren quitar esto de acá, que son los widgets, fácil de hacerlo, solo se dan clic derecho en la pantalla, van donde dice personalizar. Una vez estando acá en personalizar, bajan hacia abajo, bajan y bajan acá en inicio, dan un clic ahí y aquí como pueden ver podemos elegir el diseño que queremos, más elementos anclados, ok, predeterminado o más recomendaciones. Okay. Aquí dice mostrar aplicaciones agregadas recientemente, esta es la que yo tengo activada acá, como pueden ver aquí están las aplicaciones. Acá dice mostrar las aplicaciones más usadas, pues está desactivado. Mostrar elementos abiertos recientemente en inicio, listas de acceso directo y explorador de archivos. Pues esta opción, cuando usted abre una carpeta en el explorador de archivos, acá en menú inicio se le va a aparecer, o un documento o algo le puede aparecer acá, y eso a mí no me gusta, así que lo desactivo. Damos un clic acá, vamos a probar esta más recomendaciones, a ver qué nos dicen. Como pueden ver, en más recomendaciones lo que nos hace es que nos abre más campo para que hayan más espacios de recomendaciones. Hay más recomendaciones. Cerramos esto, vamos a ir a donde dice más elementos anclados, damos un clic ahí, menú inicio. Como pueden ver, podemos ver muchos más elementos aquí anclados al menú inicio. Si lo que quieren es quitar estos widgets de este lado, lo que tienen que hacer es pasarse sobre la barra de tarea, dar clic derecho y configuración de la barra de tarea. Dan un clic ahí y aquí podemos desactivar y activar algunas cosas. Aquí en vista de tareas, si les activamos se desaparece, como pueden ver acá, y queremos desactivar esto que son los widgets. Aquí está el widget, lo desactivamos y se quitaría de acá. Hay personas que les gusta porque ahora Microsoft está metiendo como anuncios y otras cosas allí, entonces a algunas personas no les gusta. Entonces bien, lo pueden desactivar desde esta opción de acá. Yo lo voy a dejar así como está. Igual lo puedo dejar así y bien, vamos a cerrar esto de acá y ahora sí voy a irme a actualizar el sistema operativo. ¿Okay? Voy a actualizarlo a ver qué funciones más me trae. Para algunos dispositivos táctiles Windows 11, esta versión ya tiene la opción de estos, que todas las aplicaciones que se abren acá, ¿okay? Ya la pueden abrir haciéndolo para este lado. Vamos a actualizar a ver qué novedades tiene. ¿Okay? Vamos aquí, vamos a configuración, aquí dice que está actualizando Windows Update, pero bien, vamos a verificar. Aquí dice que no hay actualizaciones disponibles, pero pues no lo creo, así que voy a buscar actualizaciones a ver qué me aparece.
ya se están descargando las actualizaciones disponibles. Actualización de inteligencia de Windows, actualización de seguridad, vista previa de Next Framework 3.5 y 4.8 para Windows 11, versión 22H2, herramienta de eliminación de software malintencionado, Intel Corporation Display, que es el controlador de pantalla, ELAN, que es el mouse, y Real Semiconductor, que creo que es el audio. Así que estas son las actualizaciones disponibles. Vamos a esperar a que se descarguen y después seguimos con el video. Pues bien, ahora cuando abrimos una ventana, por ejemplo aquí en la ventana de actualizaciones, si le damos aquí nos aparece arriba como una sombra. Damos un clic ahí y ahí podemos cambiar el tipo de ventanas que podemos hacer, ok. Como pueden ver, ahí más y todo, ahí dejamos a donde queramos el archivo y aquí podemos agregar los otros que tengamos, ok. Bien, así podemos hacer esto. Esta es una novedad también de Windows 11 22H2. Y la otra novedad es que si tienen la aplicación de bloc de notas, ahora pueden cambiar a color oscuro si la tienen actualizada. Vamos a ir a menú inicio y aquí vamos a buscar, déjenme dejar esta ahí donde estaba. Aquí vamos a buscar bloc de notas, o si no le dan al buscador y ahí buscan. Menú inicio, bloc de notas, abrimos bloc de notas y nos aparece acá. Aquí en bloc de notas pueden cambiar el color, como les dije, se van acá donde está la configuración. Aquí pueden cambiar el tipo de letra del bloc de notas, acá, el tipo de letra, el estilo y el tamaño. Y el tipo de fuente acá arriba, como pueden ver, acá le van oscuro. Y listo, ahora tenemos una aplicación de bloc de notas oscuro. Podemos escribir y nos quedaría en oscuro, ok. Vamos a cerrar y volver a abrir la aplicación, bueno, el programa. Abrimos y como pueden ver ya queda en color oscuro, está muy chido, así que bueno. Y yo sigo esperando que se descarguen las actualizaciones. Para aquellas personas que no quieren que la pantalla de la laptop se le apague o del PC, es muy fácil. Lo que tienen que hacer es irse a panel de control. Acá no aparece, entonces vamos a buscar acá panel de control. Aquí está panel de control, vamos a abrirlo. Vamos a ir acá donde dice hardware y sonido, acá, y vamos a ir acá donde dice opciones de energía. Para los que tienen laptop, si cuando cierran la pantalla no quiere que pase nada, están escuchando una música o no sé, algo, y cuando cierran se les quita la música, entonces lo que tienen que hacer es aquí elegir el comportamiento del cierre de la tapa. Da un clic ahí. Acá yo por lo general cuando aprieto el botón me gustaría que se apague. Ahí ustedes eligen que quieren que pase. Hibernar, apagar o apagar solo la pantalla. Bien, yo dejo que se apague. Acá en presionar el botón de suspensión lo dejo así porque después él solo se configura. Acá al cerrar la tapa le oyen no hacer nada, que se cierre la tapa y no haga nada para que no se desactive si estoy escuchando música, ok, solo que quede ahí no hacer nada. Listo, y le oyen guardar cambios. Ahora vamos a dar a cambiar la configuración del plan, que es el plan de energía. Aquí dice que con batería se va a apagar en 3 minutos la pantalla, pues yo voy a desactivar que nunca, y con corriente en 5 minutos yo lo doy que nunca. Apenas se actualicen los drivers de pantalla, aquí me va a aparecer la opción de dice suspender en tanto tiempo, pues yo lo haré en nunca, y también con corriente en nunca, pero eso lo hacemos ahora, así que tengo que guardar cambios para que ahorita no se apague mientras estoy actualizando, ok. Por eso le hago eso. Esta es una laptop, así que voy a esperar. Bien, ya las actualizaciones se van descargando, como pueden ver acá en actualizaciones. Ya se completaron algunas, algo otras ya se van descargando. El display, que es la pantalla, ya se completó. Como pueden ver, ya ahora se ven redondeadas las esquinas acá. Ya se ven redondeadas. Abrir explorador de archivos. También, como pueden ver, ya se ven redondeadas las esquinas porque ya está actualizado el controlador de pantalla. Si nos vamos acá, ya podemos bajar y subir el brillo. Antes no nos aparecía. Y otra opción nueva es que ahora podemos acá podemos activar la concentración para que no nos lleguen notificaciones, que se vayan directamente al centro de notificación y no suene cada que llegue una notificación. Esta concentración la podemos activar y podemos darle 60 minutos, 45, una hora, lo que ustedes quieran. Por defecto viene
con 30 minutos. Si activamos concentración, le damos aquí un clic y la concentración se activa. Como pueden ver, acá aparece arriba concentración. Esto va a empezar a bajar así hasta que se cumpla el tiempo de la concentración. ¿Ok? Le damos acá en grande y como pueden ver, acá va mermando, que dice que 29 minutos con 37 falta para la concentración. Bien, esto va a ir bajando hasta que se termine, se desactiva, que ya las notificaciones te caigan normal. ¿Ok? Para eso funciona esto, ya es algo nuevo que tiene Windows activado. Y pues bien, seguimos esperando a que vamos a finalizar. Seguimos esperando a que descarguen la actualización. Vamos a finalizar esto, finalizar sesión. Como pueden ver, ya se finalizó. Vamos a cerrar aquí. Cerrar esto acá, cerramos y esperamos. Acá vamos a descargar, que se termine de descargar esta, porque esta no se descargó. Así que vamos a esperar a que se instalen algunas para que luego descargar esto. Bien, esperamos. Como pueden ver, ya se completaron las actualizaciones. Acá me dice es necesario reiniciar, así que yo voy a reiniciar para que se terminen de instalar las actualizaciones. Menú inicio clásico normal, el explorador de archivos también igual, todo está bien. La verdad, para hacer 4 GB de RAM con Windows 11 22H2 no va tan lerdo, así que pues deberían de considerar a ver si lo instalan o no. Súper fácil así, sin seguridad de TPM, ni 8 GB de memoria RAM no ocupamos, así que bien, pueden instalarlo así. Déjenme decirles que Microsoft sigue migrando las opciones de panel de control hacia configuración. Ahora tenemos los programas instalados, que son estos acá donde dice desinstalar programas. Ahora los tenemos en configuración para poderlos desinstalar desde allá. Ya migraron esta opción hacia allá, así que también aparece en panel, pero se puede buscar en configuración. Nos vamos aquí, inicio, configuración. Acá nos vamos a ir a aplicaciones. Acá donde dice aplicaciones instaladas, damos un clic ahí. Están las actualizaciones, bueno, o las aplicaciones que hemos instalado. Aquí está Camtasia Studio, la que está allá. Acá dice que pesa 1 con 22 GB. Damos a los 3 puntos. Aquí podemos modificar o desinstalar. Ok, así de fácil podemos instalar las aplicaciones desde configuración, las que hemos instalado. Como blog de notas, calculador y cámara están en la Microsoft Store, entonces así podemos también desinstalarlas si así queremos. Ok, bien, así esta opción se migró. Esta es una novedad que también tiene Windows 22H2, Windows 11. Pues sería todo, amigos, espero les haya servido este contenido. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Acuérdense de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, porque la mayoría que ven mis videos no están suscritos, así que también para los que ven mis videos, los que están suscritos, saludos para todos y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Saludos y nos vemos en un próximo video.